¿Recordáis dónde dejamos el estudio? Estuvimos hablando de elección y hay muchas notas sobre elección. De modo que el que tenga las notas, por favor, revíselas con calma en su casa, porque no tenemos tiempo de ocuparnos más de esa materia. Ahora, Dios ha escogido y ha salvado y ha establecido un destino para los elegidos. Efesios capítulo 1, versículo 5. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios ha hecho una acción electiva y luego salvífica en amor. No puede ser de otra manera, porque Dios es amor. Todo cuanto Dios hace, necesariamente lo hace en amor. Sería muy interesante detenernos un tiempo para explicar verdaderamente qué alcance y significado tiene eso del amor de Dios. El amor de Dios no es un amor teológico de definir, sino un amor dinámico, de funcionamiento. Dios ama por necesidad. Es decir, la vida de Dios, como es su propia naturaleza, solamente se manifiesta y existe en sí misma mediante el ejercicio del amor. El amor extrae del corazón de Dios todo lo que el hombre necesita, como don, como dádiva, como regalo. En el amor Dios se extiende hacia el exterior, y en el amor en el cual Dios se extiende se encuentra la cruz de Jesucristo como expresión suprema del mismo. Ahora, Dios nos ha elegido en Cristo en un acto de amor, y por tanto no hay nada más maravilloso que esa acción de Dios hacia nosotros. Pero al mismo tiempo que nos elige, nos predestina. El verbo predestinar en el Nuevo Testamento nunca se refiere a inconversos. Si tú analizas ese verbo en todas sus acepciones en el Nuevo Testamento, nunca encontrarás predestinar a inconversos, siempre a creyentes. Es un problema que algunos no terminan de entender, que una cosa es elección y otra cosa es predestinación. Dios predestina a los que ha elegido, es decir, fija un destino final a los salvos que, entre otras cosas, tiene que ver con la reproducción de su Hijo Jesucristo. De manera que la carta a los Romanos dice que nos ha escogido, nos ha elegido y nos ha predestinado para que seamos hechos semejantes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Este destino inicial, que tiene que ver con la imagen de su Hijo, necesariamente comporta el hecho de la adopción en Cristo. No podemos llegar a un destino de semejanza a su Hijo si no somos incorporados como hijos en el Hijo. Por cuanto Dios ha establecido esto, se va a cumplir. Y necesariamente tenemos que entender que la predestinación como destino final de los salvos tiene que ver con la adopción de hijos y miembros de su casa y familia. La Iglesia de Cristo es la familia de Dios y la casa de Dios. Si alguien no me sigue, levanta la mano y lo repito. Es decir, nosotros como elegidos de Dios y salvos, no solamente somos el pueblo de Dios, no solamente somos la Iglesia de Jesucristo, somos miembros de la casa y familia de Dios en relación Padre-Hijo. El Padre del cielo, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, tiene con nosotros una vinculación, una relación de padre a hijos. De ahí que cuando, por ejemplo, Jesús enseñó la oración, ¿qué dijo a los discípulos? Cuando oraseis, oraréis, tenéis que decir así. ¿Cómo? Padre nuestro. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que el Espíritu Santo, que dialoga con nuestro espíritu, nos conduce a una expresión y nos hace decir Abba, que es la misma relación, la misma forma, la misma familiaridad con que Cristo se acercaba al Padre. Ahora, ¿por qué hizo Dios todo esto? Nos dice ahí el apóstol Pablo que lo hizo según el puro afecto ¿de qué? ¿De su amor? De su voluntad. De nuevo la soberanía, pero la soberanía rodeada de afecto. Yo voy a tratar de simplificar todo eso de esas notas de una forma muy sencilla. El amor que sale de Dios, que se extiende al exterior, se orienta hacia el hombre en dos dimensiones. Por un lado está la misericordia
y por otro lado está la gracia. Luego complementáis vosotros la lectura de las notas. Yo voy a dar un par de conceptos que a lo mejor no están. La misericordia es el amor de Dios en extensión. Es decir, Dios ama siempre, no importa lo que pase. Dios ama continua y permanentemente, a pesar de nuestras circunstancias y de nuestra infidelidad. De manera que un día el profeta Jeremías, viendo la ciudad de Jerusalén destruida, arrasada, ¿qué dice? ¿No hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana tus misericordias? Grande es tu fidelidad. Ahora, ese amor de Dios que se proyecta en extensión, se proyecta en descenso. El amor de Dios proyectado en descenso es la gracia. Siempre que hay gracia en el Nuevo Testamento hay descenso. Cito 2 versículos como ejemplo. En Juan 1:14 leemos, aquel verbo se hizo y habitó entre nosotros. ¿Sí que vimos? Su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Luego la gracia vinculada al descenso. 2 Corintios, por ejemplo, otro, capítulo 8, versículo 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, Dios que nos ama en gracia, que se da en gracia, y que en ese darse de Dios entrega lo que Dios tiene de mayor valor, que es su propio Hijo, nos adopta hijos suyos ¿en quién? En Cristo. Hijos suyos en el amado. El creyente es afecto a Dios en razón de la unión vital con Jesucristo. Dios me ve a mí afecto no porque soy cristiano evangélico. Red Radio Integridad. Y en Cristo me ve cumplido, perfecto en Él. De manera que cuando Dios nos adopta, la Iglesia no es un cuerpo de niños adoptados, sino de hijos absolutamente capaces de disfrutar no solo de la herencia futura, sino también de la herencia actual. Nos hizo hijos en el Hijo, adoptados en Él, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, Dios ha hecho todo esto con un propósito. Dios no actúa sin propósito. Dios actúa en salvación, pero en relación con la Iglesia tiene un propósito redentivo y un propósito identificativo. En cuanto al propósito redentivo, Dios efectúa la compra de la Iglesia mediante un acto de redención. Efesios capítulo 1 de Efesios, versículos 7 al 12. Su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien. Dios ha comprado mediante un precio a su Iglesia. Indudablemente lo hace desde la individualidad, comprando a cada uno de los creyentes. La gran verdad de la Biblia está expresada por Pedro cuando habla de la redención en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 20, en el concepto individual, que dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora, si Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿qué dice Pedro ahí? Sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en el plan de redención, Dios respondió 3 preguntas esenciales. ¿Quién, cómo, cuándo? ¿Quién salva? El Hijo. ¿Cómo? Mediante un acto de redención y sustitución. ¿Cuándo? Cuando venga el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ahora, la redención se realiza mediante un sacrificio expiatorio. Y en ese sacrificio expiatorio Jesucristo no solamente muere a nuestro favor, muere esencialmente ocupando nuestro lugar. Cristo muere como sustituto del creyente y la deuda que nosotros teníamos contraída con la justicia de Dios por nuestro pecado siempre era una deuda insuperable para nosotros por una razón.
porque la deuda del pecado se mide no por quien la comete, sino por quien la recibe. De manera que el daño, la falta, la rebeldía, la transgresión, no se comete contra un ser limitado, sino contra un ser infinito que es Dios. Por tanto, alcanza un precio, una responsabilidad penal infinita, que sólo puede ser satisfecha mediante una vida de infinito valor, dada voluntariamente por Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere por nosotros, ese sacrificio de Jesucristo cancela absolutamente toda la demanda que la justicia de Dios había establecido a causa del pecado. ¿Cuál es la demanda del pecado? ¿La paga del pecado? Es la muerte. ¿Cuál es el resultado del pecado? La condenación. ¿Qué dice Pablo en Romanos 5.1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Consecuencia, Romanos 8.1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El creyente, de manera que la Iglesia es un cuerpo libre absolutamente de toda condenación. De ahí que Jesús diga algo muy importante. Las puertas del Hades, porque la muerte no tiene ningún poder sobre los redimidos. Es una experiencia de vida, pero no es una experiencia o un estado de separación. De manera que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario muere el autor de la vida para dar vida a los muertos en delitos y pecados. Y esta vida se proyecta definitiva y eternamente porque la vida que el creyente recibe no es una vida temporal, es vida, ¿qué? Eterna. Es decir, la vida eterna sabéis muy bien que es la vida de Dios. Nadie más que Dios tiene vida eterna. En Jesucristo está esa vida. Y aquel que está vinculado a Jesucristo vitalmente, la vida eterna de Dios fluyendo por el único mediador, se le comunica a cada uno de los creyentes, y la Iglesia es una colectividad de vida divina. De ahí que cuando el apóstol Pedro habla de qué tipo de vida es esa, nos dice que nosotros hemos venido a ser hechos participantes ¿de qué? De la divina naturaleza. Paréntesis. Dios es un ser vinculado trinitariamente en una vida inseparable. Las personas de la Trinidad son individuales, pero no son independientes por una razón de vida. Es decir, en razón de esencia y de naturaleza. La esencia pertenece al ser divino, lo mismo que la naturaleza, y es por tanto común de cada una de las personas en la colectividad de Dios y de experiencia en cuanto a individualidad de personas. De ahí que la naturaleza, la esencia, se manifiesta o la conocemos mediante atributos incomunicables. Nadie puede participar en la esencia divina. Dios es ¿tú puedes ser omnipotente? ¿Es omnisciente? ¿Puede serlo? No. Pero la naturaleza que vincula también a las personas divinas como elemento común de cada una de ellos en experiencia individual, sí, que existe en Dios en grado infinito y existe en el hombre en grado limitado por comunicación divina. ¿Dios es amor? ¿Puede comunicar ese amor a nosotros? Lo hace mediante la acción del Espíritu Santo. Así que ahí tenemos un conjunto admirable. La Iglesia expresa en la colectividad la superación absoluta de la condición muerta espiritual del hombre mediante participación en la misma vida de Dios. Dios se hace vida en los creyentes y manifiesta su vida en la Iglesia. Y esto es de una dimensión tan impresionante que nuestro pensamiento no alcanza a comprenderla en toda su dimensión. Además, estos creyentes que somos adoptados en el Hijo somos por esa misma razón, la Iglesia es por tanto heredera de Dios. Cuando leemos la carta a los Efesios y otras cartas, nos encontramos con que los creyentes esperan en Cristo y en Cristo tenemos ¿qué? Herencia. Ahora, ¿cómo podría yo simplificar esto también esta noche? Se me está ocurriendo. Dios ha hecho todo cuanto hizo, cuanto hará en el futuro, en la nueva creación, lo hace en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Está claro? Dios tiene solamente un hijo de esa condición. Y la Biblia llama a Cristo el unigénito del Padre. Luego, todo cuanto Dios hace, todo cuanto Dios tiene, es herencia de derecho ¿de quién?
de su Hijo unigénito. El creyente es colocado por el Espíritu Santo en Cristo, ¿no es esto? Luego, la herencia de Cristo es nuestra, en individualidad. No nos va a dar Dios un pedacito de su herencia. Yo no sé por dónde ha salido por ahí una teología que dice que los creyentes estamos en este mundo entrenándonos para poder gobernar la parcela de herencia en el mundo venidero. Qué cosa más curiosa. Yo no sé cuál será lo que Dios me va a dar a mí. No sé si como yo soy tan extraño y como tengo tantos problemas y me llevo tan mal con algunas cosas, pues me va a dar, no sé, la luna para gobernar. Y otro que es mucho más espiritual y mucho más integrado y más amante del sistema, le va a dar Venus o la mitad de la galaxia. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Luego, lo impresionante de la Iglesia es la proyección de herederos en colectividad de las riquezas admirables de Dios. El creyente es heredero de Dios por la misma razón que salvo, porque está en el Hijo, heredero absoluto de Dios. Ahora, este propósito redentivo que tiene Dios en la Iglesia es también un propósito identificativo, es decir, le da a la Iglesia una determinada identificación mediante un proceso de salvación. La salvación de Dios que otorga a cada uno de los creyentes, miembros de la Iglesia, procede precisamente de la acción de Dios destinada en salvación a cada uno de los que creen y a cada uno de los elegidos. El proceso de salvación de parte de Dios para el hombre es muy sencillo: oír, creer, ser sellado por el Espíritu. Este es el proceso desde la óptica del hombre. Desde la óptica de Dios, redención, llamamiento, justificación. Desde la óptica del hombre, oír el mensaje de Dios, creer al mensaje de Dios y ser sellados con el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo sitúa el sello de Dios en el creyente es heredero absoluto de todo, porque además es propiedad de Dios. Ese sello del Espíritu coloca al creyente como intocable. ¿Recordáis que en el Antiguo Testamento, hablando Dios de Israel, qué dice? El que os toca a vosotros toca la niña de mis ojos. Fue la primera lección de teología que aprendió Pablo en el camino de Damasco. Cuando Pablo en el camino de Damasco cae a tierra, pregunta qué cosa. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego Pablo entendió una cosa, que los creyentes y Jesús son una unidad espiritual. Y quien toca a un creyente está tocando a Jesús. ¿Entendemos lo que eso significa o no? ¿Lo entendemos? Si lo entendiéramos no habría problemas entre creyentes. Nosotros los evangélicos somos tremendamente intelectuales, pero poco vivenciales. ¿Entendemos que tocar a un hermano es tocar a Cristo? ¿Por qué lo hacemos entonces? Por eso cuando aquellas dos mujeres de la iglesia de Filipos, ¿recordáis sus nombres? Evodía y Síntique, tenían problemas entre ellas. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo se soluciona el problema? Que sean las dos del mismo sentir. Cuando tú sintonizas con Cristo se terminaron los problemas, porque es que Cristo hace una unidad de pensamiento, de voluntad, de comunión, de relación. Cristo es todo en nosotros. Y pasamos al estudio 2, o a la lección 2. Fundamento y fundación de la Iglesia. La Iglesia es la ejecución en este tiempo del propósito eterno de Dios. Dios había establecido un tiempo para el cumplimiento de su acto de redención suprema. Nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, que cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vino el cumplimiento del tiempo. Dios determinó ese programa en su propósito desde la eternidad. Es muy difícil para un hombre de tiempo y espacio entender cuestiones como enfermedad, es que miraba por un médico y mira por dónde se me distorsiona. No enfermedad, entender atemporalidad, eternidad es la palabra. De manera que eternidad
no es simplemente ausencia del tiempo, es no tiempo. El tiempo surge de la eternidad. La eternidad genera el tiempo, no al revés. Yo desde el tiempo miro el pasado, el presente y el futuro. Cuando miro atrás digo pasó. Y cuando miro la eternidad en el programa de Dios, hecho desde antes de la fundación del mundo, se me ocurre decir, en la eternidad pasada. No pasó. La eternidad es eternidad. De manera que en el propósito eterno de Dios, en un instante en donde Dios existía en sí mismo, sin nada a su lado, sin ninguna creación en su entorno, Dios determina y planifica la salvación y establece el tiempo para llevarla a cabo. Y Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Es decir, el Hijo que es enviado es una persona preexistente, porque es enviada por Dios. Si envió Dios a su Hijo en el tiempo histórico de los hombres y planificó la salvación en la eternidad, significa que el que es enviado es eterno. Dios envía a su Hijo, y este Hijo, para poder entrar en el campo de los hombres, necesariamente tiene que pasar por un proceso de encarnación, nacido de mujer. Y además, siendo un hombre, y además naciendo en un entorno de trascendencia o de ascendencia, si lo prefieres, judía, está sujeto a la ley. De ahí que Jesucristo, el Señor, diga, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, nacido bajo la ley. Dios se hace hombre para poder llevar a cabo el acto de sustitución y poder comprar para sí la Iglesia. ¿Estáis entendiendo bien esto, verdad? Es decir, cuando Jesucristo entra en el campo de los hombres, es Dios mismo que se aproxima al hombre. ¿Lo entendemos bien? De otra manera, es Dios que nos da el abrazo de Dios con brazo de hombre. Es Dios que habla con el hombre en palabras de hombre, pero que son palabras de Dios. Y es Dios que muere por los hombres en la cruz del Calvario, dando la vida humana del Hijo de Dios en sustitución por nuestros pecados. No podemos decir que Dios muere, ¿eh? ¿Dios muere? No, pero tenemos que afirmar que quien muere en la cruz es Dios. Aquí tenemos una dimensión tan grande que también escapa del pensamiento y del conocimiento del hombre. Dios envió. Esa palabra enviar, ese verbo enviar en el texto griego, no significa simplemente decirle, Ale, vete a dar un paseo y vuelve para acá. Es despedir a la persona, es enviarla con una misión y, permitidme decirlo de esta manera, impedirle el retorno hasta que la haya cumplido. De ahí que cuando Jesucristo rinde cuentas a su Padre, Juan capítulo 17, dice algo muy importante. Padre, he acabado ¿qué? ¿La obra qué? Que me diste que hiciese. Dios tiene un programa, tiene un tiempo, tiene un propósito y su Hijo lo viene a ejecutar. Ahora, el propósito de Dios en toda esta obra, desde la encarnación del Verbo hasta su muerte en el Calvario, tiene un propósito para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Y cuál es el objetivo final? A fin de que recibiésemos ¿qué cosa? La adopción de hijos. Otra vez la misma cuestión. La Iglesia es el conjunto de los hijos de Dios. Ahora, este pueblo, esta Iglesia, ha perdido algo en su camino, es decir, en su relación inicial con Jesucristo. La vana manera de vivir. ¿Sabe lo que es la vana manera de vivir? ¿Sabe lo que es una cosa vana? Vacía, sin contenido, pero que abulta mucho a veces. Tú tienes un globo lleno de aire, ¿abulta mucho? ¿Qué tiene dentro? Bueno, tiene aire. Vanidad, lo que no tiene contenido real, aunque pueda tener apariencia, significa que puedes tener apariencia el hombre puede tener apariencia de piedad, pero no tiene la realidad de ella. Luego, la Iglesia es un pueblo al que Dios ha eliminado la vanidad recibida y por tanto le ha comunicado un estilo nuevo, una manera nueva de vivir. Habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, de un andar inconsistente a un andar consistente. Y la corrupción de los creyentes ha sido eliminada a pesar de ser una corrupción heredada. El precio que Dios pagó para llevar a cabo este programa tan extraordinario y crear para sí un pueblo santo tiene que ver con cosas no corruptibles,
sino incorruptibles. Y en el Espíritu Santo llama cosas corruptibles ¿a qué? ¿Oro o plata? ¿Es corruptible el oro? Son los elementos de menos corrupción en el mundo. Al oro solo lo afecta el agua regia, el ácido ese que en fin, elimina cualquier cosa. La plata tampoco es corruptible. A veces se pone un poco oscura, pero tú pasas un paño y terminó todo el tema. Son metales nobles. Y dice, eso es corruptible. ¿Al lado de qué? De la sangre incorruptible de Jesucristo. Dios ha pagado el precio más alto, el precio de nuestro rescate, pagando un valor infinito por cada uno de los creyentes que formamos la Iglesia. ¿Creéis que la Iglesia tiene valor para Dios o no? Naturalmente lo tiene para ti. Yo creo que la Iglesia para muchas personas es un problema que sufrir. Para Dios es un tesoro de inestimable valor. Aquí estamos entrando en algo muy importante. Dios ha establecido esa obra y Dios ha realizado todo el programa de salvación que le va a permitir ahora fundar la Iglesia. Si la Iglesia es el pueblo de Dios, necesariamente Dios tuvo que hacer una obra de redención, una obra de sustitución, una obra de reconciliación. ¿Te imaginas un pueblo de hijos enemigos de Dios? No es posible. La reconciliación es una operación divina en Cristo y por Cristo en la cruz del Calvario, mediante la cual Dios sitúa al mundo en una posición distinta para Él que antes no tenía, a fin de poder relacionarse y comunicar al hombre un mensaje de salvación sin menoscabo de la santidad esencial de Dios. Ahora, la fundación de la Iglesia. ¿Quién fundó la Iglesia? ¿Quién fundó la Iglesia? ¿Quién? Cristo, Dios. A ver, ¿quién? Cristo. Los tres. Sin duda alguna es un pueblo de fundación divina. Dios en tres personas interviene en la fundación de la Iglesia. Primeramente, ¿quién elige? Lo hemos visto antes, elegido según la presciencia de ¿quién? De Dios Padre. Dios Padre elige. ¿Quién salva? Elige y llama. ¿Quién salva? El Hijo. ¿Quién santifica o regenera? El Espíritu Santo. De manera que si el Padre llama, recordad por favor esto es esencial. El llamado a salvación procede única y exclusivamente del Padre. ¿Está claro o no? Pues yo creo que algunos no los tenéis muy claro, porque quisiera que me explicaseis un versículo de Mateo capítulo 11, en donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién llama, el Padre o el Hijo? El Hijo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el Padre el que llama o es el Hijo el que llama? Es el Padre. Entonces, ¿cómo dice el Hijo, venid a mí? Porque en el Evangelio dice que en el ministerio del Hijo, como revelador del Padre, todo cuanto hablo lo he oído. No hablo nada de mí mismo, todo cuanto hablo lo he oído del Padre. Luego el Padre llama a salvación, y como llama a salvación y conduce al Hijo, ¿qué dice el Hijo en el nombre del Padre? Expresando el deseo del Padre, la voluntad del Padre. Venid a mí, claro, porque es a donde el Padre conduce a los pecadores, los conduce a Cristo. Ahora Jesucristo, el Señor, compra a este pueblo mediante su sangre, y el único camino de acceso y la única puerta de salvación, ¿quién es? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿no es esto? Es voy a decirlo de esta manera, es una autopista de ida y vuelta. Primeramente, Cristo se hace camino de venida. En ese camino Dios viene para buscar y salvar lo que se había perdido. No había otro camino, el Hijo del Hombre viene. Luego el camino se hace camino de retorno en otra dirección. Nadie viene al Padre sino por mí. Y además de camino, se hace puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay salvación para los que están cerca de la puerta o delante de la puerta. Luego la Iglesia de Jesucristo es un cuerpo de santos dotados de vida nueva. Las cosas viejas, ¿por qué? Porque la vida que el creyente tiene es una vida totalmente distinta a la vida que tenía antes, que es realmente muerte espiritual. Voy a hacer una advertencia aquí. A veces nosotros los creyentes evangélicos decimos, yo soy distinto al mundo. Si eres distinto al mundo, puede que no seas creyente. Un creyente no es una persona distinta al mundo o diferente al mundo. Un creyente es una persona contraria al mundo. ¿Entiendes la diferencia?
Es decir, el principio de vida del cristiano lo opone absolutamente a la vida propia del mundo. No es diferente. Yo a veces digo, soy diferente al mundo, ¿por qué? Porque voy, mientras los vecinos de mi apartamento, de mi casa, se van a la playa con short el domingo por la mañana, yo voy con traje, chaqueta y corbata al culto. ¿Ya soy distinto? Claro, naturalmente. Puedo ser distinto poniéndome una coleta, o diferente si voy caminando para atrás. Pero yo no soy distinto, soy contrario, porque la vida de Dios no tiene nada que ver con el mundo. Yo no soy, dice Cristo, del mundo, y el mundo nada tiene que ver conmigo, ni el príncipe del mundo tiene nada que ver conmigo. La vida de la Iglesia es una vida dinámicamente contraria al mundo. Por eso Cristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción. Esta es la gran lógica de la vida cristiana. Cuando tú vives, y Pablo dice a la individualidad, dice a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente, ¿qué pasa? Padecerá persecución. La vida del creyente es una vida contraria a la vida del mundo. Ahora, Dios llama, Dios salva, Dios regenera. ¿Cuándo nace la Iglesia? La Iglesia no nació en la vida de Cristo, ¿verdad? Es decir, en el tiempo histórico de la vida humana de Jesús de Nazaret. Voy a precisar bien eso. No nació ahí. Cada vez que Jesús se refirió a la Iglesia, lo hizo siempre en futuro. Yo edificaré mi Iglesia. El nacimiento de la Iglesia realmente tuvo lugar en Pentecostés. Porque la Iglesia es un cuerpo en Cristo, ¿no es esto? Para eso tiene que haber la acción vinculante del Espíritu Santo bautizando a cada uno de los creyentes en Cristo. Lo veremos también, no sé cuándo, uno de estos días, sé que está por ahí en las notas. El Espíritu Santo toma a cada creyente, dice el texto bíblico, y lo bautiza, lo sumerge hacia el cuerpo de Cristo, es decir, hacia la formación de un cuerpo en Cristo. Además, cuando Jesucristo el Señor asciende a los cielos, manda a los creyentes que esperen un momento futuro que se avecinaba, que era el descenso, la venida del Espíritu Santo. Y dice, solo entonces me seréis ¿qué? Luego la Iglesia es un cuerpo de testigos, no solo de los que predican verbalmente el Evangelio, sino que la Iglesia es la que manifiesta la vida de Cristo en un mundo en tinieblas. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo o no? La Iglesia y los creyentes como individuos tenemos un mensaje silencioso del Evangelio, que se puede decir sin una sola palabra, mediante la vida del creyente. Tenéis un ejemplo en primera carta de Pedro, capítulo 3, en donde una mujer en un hogar con un marido incrédulo, el marido le prohíbe hablar de Cristo, ¿verdad? ¿Recordáis el pasaje? Y que dice que aquella mujer llevó a Cristo a su marido sin palabras, por su conducta. Por eso Pablo dice algo que es capital y que a veces no lo entendemos. Para mí, el vivir, ¿qué es? Cristo. No es la vida del creyente, no tiene que ver con hablar de Cristo. Cristo no es una persona a definir, es una persona a vivir. Y cuando Cristo se hace vida en tu vida, la Iglesia cumple, lleva adelante su propósito de testimonio. Bueno, la acción del Padre en la fundación de la Iglesia. El Padre ama y dice que conforme a su propósito son llamados. El Padre conoce. Dice la Biblia que el testimonio de Dios está firme. ¿Conoce el Señor a quién? A los que son suyos. Y a los que antes conoció, también los predestinó. Hemos visto esto antes. El destino de los salvos es ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo puedo yo ser hecho conforme a la imagen de Cristo? Mediante la acción del Espíritu, que reproduce en mí a Jesús, en una operación que solo Él puede hacer y que se llama el fruto del Espíritu. Esos 9 elementos que forman parte del fruto del Espíritu son las características morales de Jesús. Y el carácter moral de Jesús se reproduce en el creyente mediante la acción del Espíritu Santo, con un propósito. Si Dios quiere que yo sea hecho semejante a Jesucristo, Él viene a ser necesariamente el primogénito entre muchos hermanos. El primero
de ese grupo de hermanos en espíritu. Bueno, dejo la cadena de salvación y entro en la acción del Espíritu Santo en la fundación de la Iglesia. En primer lugar, el Espíritu Santo trabaja en la fundación de la Iglesia mediante la capacitación para salvación. Ningún pecador perdido puede ser salvo, oídlo bien, por favor. Nadie puede ser salvo sin la acción capacitadora del Espíritu Santo. En primer lugar, porque nadie se salva sin convicción de pecado. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Voy a decirlo de una forma muy clara. Tú no te salvas por saberte perdido. Solo te salvas cuando te sientes perdido. ¿Entiendes la diferencia? Tú sales a las calles de la ciudad y preguntas a la gente, oiga, ¿usted es pecador? ¿Qué respuesta tienes si la persona está en su sano juicio? Sí. ¿Usted sabe que Jesucristo es el Salvador de los pecadores? Sí. ¿Es salvo esa persona? No. Nadie acude a Cristo hasta que no se siente perdido. ¿Quién hace sentir perdido al hombre? El Espíritu Santo. Además, se requiere fe para ser salvo, ¿no es esto? La fe salvífica no procede del hombre, no puede proceder. Del hombre proceden las obras que son de su naturaleza. Pueden ser obras de la carne. ¿Está la fe en las obras de la carne? No. Obras naturales. ¿Está la fe en las obras naturales? Tampoco. Si quieres obras diabólicas, todavía peor. Luego Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para... Cuando Dios llama a salvación a una persona, le pide, le exige un acto sobrenatural, imposible para el hombre. Ser salvo exige que el hombre se rinda incondicionalmente a Dios y renuncie a su yo personal. ¿Tú puedes hacerlo? Me estáis mirando con una cara de asombro. Una persona no puede renunciar como hombre a su yo porque es negarse a sí mismo. ¿Está claro o no? Ahora dice el apóstol Pedro que Dios nos ha escogido, elegidos por el Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para que seamos capaces de esa obediencia. La salvación se genera en un acto de adoración, por supuesto en una rendición de fe. Pero cuando aquel ciego de nacimiento, recordáis la historia del ciego de nacimiento curado por Cristo que es expulsado de la sinagoga y se encuentra con el Señor en la calle y el Señor le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Qué dice el ciego? Yo creo, Señor. ¿Quién es para que crea? ¿Y qué dice Jesús? Yo soy que hablo contigo. ¿Y qué dice el ciego? Creo, Señor. Y le adoró. Cuando tú crees, no crees con la mente, crees con el corazón. Y cuando crees con el corazón significa que toda tu vida, tu yo absoluto, se rinde al tú de Dios para que Dios coloque ese tú en el lugar de tu yo definitivamente. Lo dice Pablo en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y por tanto ya no vivo yo. ¿Ahora quién vive? El tú, es decir, el tú de Dios que es Jesucristo. Ese proceso lo produce en nosotros el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo ha vinculado al pecador con Cristo, produce la regeneración espiritual. Regenerar no es lo mismo, a veces se habla de reciclar en nuestro idioma. Papel reciclado es papel que ya se desperdicia, que se procesa y que sale de un papel sucio, un papel limpio. No, el corazón del hombre no tiene arreglo posible. Dios no lo arregla. Dios lo pone a un lado y pone en su lugar un corazón nuevo. Se produce la regeneración espiritual. Ahora, esta regeneración espiritual, acción del Espíritu, el Espíritu conduce al pecador a la obediencia, trae un elemento que antes mencionaba, que es el bautismo del Espíritu en Cristo. Voy a utilizar los 5 minutos que quedan en esto. Primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Muy bien. En el Nuevo Testamento hay 2 grupos de textos que hablan de bautismo y que relacionan con el Espíritu.
Hay un grupo de textos en donde el agente bautizador es Cristo, el bautizado el creyente, el recipiente el Espíritu. Tiene que ver siempre con aquellos textos vinculados con el ministerio de Juan. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dejemos ese grupo de textos ahí. Hay otro grupo de textos en donde el agente que bautiza es el Espíritu. El bautizado, el creyente. El recipiente, Cristo. Aquí los tenemos. En ese momento, en este texto de primera carta a los Corintios, dice que somos bautizados por el Espíritu hacia o en un cuerpo, es decir, hacia la formación de un cuerpo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Somos bautizados ¿en quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Otro texto, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, nos lo lee aquí delante el hermano para que quede bien grabado. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, el apóstol dice que la muerte de Cristo ha efectuado en una operación de la gracia de Dios un juicio contra la naturaleza del pecado a los ojos de Dios. Por esa razón, el Espíritu Santo puede residir en el corazón regenerado del pecador redimido y lavado por la sangre de Cristo. Y el Espíritu lo que hace es restringir el poder del pecado en la experiencia del creyente para que pueda ser liberado de la servidumbre y esclavitud del pecado y servir a Dios. Mediante la posición liberadora de Cristo en el creyente. De manera que esto nos lleva a una dimensión. La vida cristiana no consiste en hablar de Cristo, sino en vivir a Cristo. Otro pasaje. Vamos a la carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ahí dice con toda claridad, y el texto griego lo dice también, el bautismo que corresponde a esto ahora, ¿qué? Nos salva. No hay bautismo de agua que salve, ¿verdad? Está refiriéndose al bautismo del Espíritu, que además, por aplicación de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, produce una conciencia, la demanda de una conciencia correcta, honesta, delante de Dios, en un proceso de vida victoriosa. Ahora, voy a terminar y cuarto falta un minuto. De manera que, ¿cuándo y cómo se recibe el bautismo del Espíritu? En el momento de creer. Es decir, no hay salvación sin la acción bautizadora del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu no tiene que ver con segundas experiencias, eso tiene que ver con plenitud del Espíritu. En la plenitud del Espíritu, lamentablemente, por nuestro pecado, por nuestras calamidades, necesitamos restaurarla permanentemente, y lo tenéis en Hechos de los Apóstoles, cuántas veces se lee, por ejemplo, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos, plenitud. Pero Pablo dice con toda claridad en la carta a los Romanos que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Ese versículo de Romanos es muy importante porque hay 3 niveles del Espíritu Santo en un solo versículo. El Espíritu, con artículo, es ¿quién? El único Espíritu infinito, referencia a la tercera persona de la deidad. El Espíritu del Padre como procedencia, el Espíritu de Cristo como también procedencia y por tanto vinculación. El que no tiene el Espíritu de Cristo, que reproduce además a Cristo en la vida del cristiano, no es de quién. No es de Cristo ni del Padre, porque tampoco ha sido sellado y regenerado por el Espíritu Santo.
Ahora, ¿cuáles son los resultados del bautismo del Espíritu Santo en relación con la Iglesia? En primer lugar, reviste a cada creyente de Cristo. Para mí es lo más importante. Miradme un momento, yo sé que me estáis mirando y lleváis me parece que algunos tienen el cerebro ya un poco saturado de datos, pero tenemos que ir así. ¿Me estáis viendo? ¿Qué estáis viendo de mí? ¿Canas? Bueno, sí, solo canas. Este hermano es muy subjetivo. ¿Qué veis de Pérez Millos ahora mismo? ¿Su cuerpo? No. Solamente veis la cabeza y las manos. El resto no veis el cuerpo mío, ¿no? ¿Qué veis? La ropa. Cuando el Espíritu Santo introduce a un creyente en Cristo y lo reviste de Cristo, cada vez se ve menos del creyente y más de Cristo. ¿Entiendes esto? Eso es estar revestido de Cristo. De manera que el mundo que quiso apagar la luz de Dios apagando la vida de Jesucristo, no puede apagar su luz porque brilla en cada creyente. Por eso alguien canta, enciende una luz, déjala brillar. Ahora, el Espíritu Santo hace morir y resucitar al creyente con Cristo, ¿no es esto? La cruz es el símbolo de anulación que capacita a la Iglesia para el proyecto de Dios. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive. Y por último, el Espíritu Santo crea la unidad del cuerpo de creyentes en Cristo. Cuando Pablo habla de la dinámica de vida de los creyentes, dice, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad, ¿cómo? En el vínculo de la paz, porque hay dos cosas esenciales que demuestran que una persona es creyente. Primero, ama profundamente la unidad, porque es el propósito de Dios, y Cristo habló de ello y pidió al Padre eso. Segundo, todo creyente nacido de nuevo es pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Si no es pacificador, y pacificador significa busca la paz y la sigue, si no es pacificador debe preguntarse si ha nacido de nuevo, o por lo menos es evidencia que no vive en la plenitud del Espíritu. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado a una conclusión. La maravilla impresionante de la Iglesia. ¿Estáis seguros de que la Iglesia es importante o no? Espero que el domingo que viene veas tu congregación local de otra manera a como la has visto hasta ahora. Como algo grande, obra realizada por Dios, la unidad de los creyentes en Cristo, y todo esto será para nuestra bendición y para gloria de su nombre.